Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Hoy venimos cargados de noticias frescas y, debo decir, bastante explosivas, porque el título ya nos da una pista: bombazo, Kerem Bürsin rompe el silencio sobre Hande Erçel. Sí, amigos, hemos estado esperando este momento, y parece que finalmente tenemos novedades jugosas sobre una de las parejas más comentadas y queridas del panorama turco, o al menos, sobre la relación que alguna vez lo fue. Para quienes no estén al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos que conquistaron corazones a nivel mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que traspasó las cámaras y se convirtió en una de las historias de amor más seguidas por los fans, quienes esperaban, casi esperaban, que esa magia se tradujera en la vida real. Y para muchos así fue. Durante un tiempo su relación fue pública, sus momentos juntos se compartían, y sus seguidores vivían cada paso de su amor con ilusión. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser volátiles, y tras un tiempo, los rumores de separación empezaron a circular, hasta que se confirmó que ya no estaban juntos. Desde entonces el silencio ha reinado, o al menos, un silencio mediático en cuanto a declaraciones directas de ellos sobre su pasado. Hemos tenido indirectas, hemos tenido análisis de sus apariciones, pero nunca una confirmación o una explicación clara de la boca de Kerem, especialmente sobre cómo se siente ahora respecto a Hande, o qué significa ella para él. Y hoy, como dice el titular, Kerem Bürsin ha decidido hablar. Ha roto ese hermetismo que tanto nos intrigaba, y lo que ha dicho promete ser un verdadero asterisco bombazo. Así que prepárense, porque vamos a desglosar todo lo que Kerem ha revelado, qué significa para el presente de ambos, y qué podemos esperar de ahora en adelante. Antes de sumergirnos en las declaraciones, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Aquí nos encanta mantenerlos al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, las noticias más impactantes, los análisis más profundos, y sobre todo, mantener viva la conversación sobre nuestros artistas favoritos. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo y activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos de lleno con las declaraciones de Kerem. Como saben, la expectación por cualquier declaración de Kerem Bürsin respecto a Hande Erçel ha sido altísima desde su ruptura. Los fans, aquellos que bautizaron su relación como Keremde, han estado buscando respuestas, tratando de entender qué pasó, si aún queda cariño, si hay arrepentimiento, o si simplemente han pasado página. Y la oportunidad para que Kerem hablara se presentó recientemente, en un evento donde fue abordado por la prensa. Las preguntas, como era de esperar, giraron en torno a su exnovia, y esta vez, Kerem no evadió la respuesta de forma tajante. Lo primero que quiero destacar es el tono con el que Kerem respondió. Lejos de sonar molesto o evasivo, se le notó un aire de madurez, de reflexión. Cuando le preguntaron directamente sobre Hande, no negó su importancia en su vida. De hecho, hizo algo que sorprendió a muchos. Reconoció la huella que Hande dejó en él y en su vida. No entró en detalles sobre los motivos de la ruptura, y eso es algo que debemos respetar. Sin embargo, sí habló de forma general sobre las relaciones y las personas que marcan nuestro camino. Kerem mencionó, y cito aproximadamente lo que se ha reportado, algo así como: hay personas que pasan por tu vida y te dejan una marca imborrable. Hande es una de esas personas. Esta declaración es clave. No es una frase vacía, sino que implica un reconocimiento profundo de la experiencia compartida y del impacto mutuo. Para Kerem, Hande no es simplemente un recuerdo del pasado, sino alguien que tuvo un significado importante y que, de alguna manera, sigue siendo relevante en su trayectoria vital. Es importante recalcar que, al decir marca imborrable, Kerem no está sugiriendo un arrepentimiento o un deseo de volver. Más bien, parece estar hablando de la evolución personal y del aprendizaje que las relaciones significativas aportan. En el mundo del cine y la actuación, las conexiones humanas son intensas y, a menudo, las experiencias compartidas con compañeros de trabajo, especialmente en proyectos tan absorbentes como Sen Kalkam, pueden ser muy transformadoras. Además, Kerem hizo hincapié en el respeto que siente por Hande. En un momento donde muchas exparejas optan por el silencio total o incluso por declaraciones negativas, Kerem prefirió destacar la admiración y el aprecio. Dijo algo parecido a: siempre la voy a respetar. Fue una etapa muy bonita y aprendí mucho. Ella es una persona increíble.
Este comentario es particularmente significativo. Porque aunque ambos han seguido caminos separados en el ámbito romántico, Kerem se asegura de mantener una imagen pública de cordialidad y admiración. Esto es crucial no solo para su propia imagen, sino también para evitar cualquier tipo de conflicto o especulación negativa que pueda afectar a ambos, quienes aún comparten el mismo círculo profesional y, en cierta medida, el mismo público. Lo que también se desprende de sus palabras es un deseo de * mantener la privacidad de la experiencia. Al no entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, Kerem está enviando un mensaje claro: la relación, aunque pública en su momento, pertenece ahora a su esfera privada, y no siente la necesidad de exponer las intimidades o los entresijos de lo que llevó a su fin. Esto para muchos es un signo de madurez y de respeto hacia la otra persona. Este romper el silencio no ha sido una declaración de guerra ni una confesión desgarradora, sino más bien una * reafirmación de la importancia de una persona en su vida y el respeto mutuo. Es una forma de cerrar un capítulo de manera elegante, reconociendo lo bueno sin reabrir viejas heridas. Los fans que esperaban un drama intenso o un anuncio de reconciliación pueden haberse sentido un poco decepcionados, pero para quienes valoran la serenidad y el respeto en las relaciones post-ruptura, las palabras de Kerem son un bálsamo. Ahora, ¿qué significa esto para Hande Erçel? Bueno, hasta el momento, Hande no ha respondido directamente a las declaraciones de Kerem. Ella, al igual que él, ha mantenido una postura generalmente reservada sobre su vida personal tras la separación. Sin embargo, es innegable que estas palabras de Kerem tendrán un eco en ella. Es probable que haya sido informada de lo que él dijo, y la forma en que Kerem se refiere a ella con tanto respeto y reconocimiento seguramente será bien recibida. Es importante recordar que aunque sus caminos románticos se separaron, la conexión profesional y la admiración mutua en el mundo de la actuación pueden perdurar. Ambos son profesionales talentosos y están en la cima de sus carreras. Mantener una relación cordial, aunque sea a distancia, es beneficioso para ambos, especialmente en una industria tan interconectada como la turca. Podríamos interpretar las palabras de Kerem como un intento de * poner fin a las especulaciones y a la presión mediática. Al dar una respuesta considerada y respetuosa, él está intentando dirigir la narrativa hacia un espacio de madurez y aceptación, en lugar de alimentarla con misterios o negatividad. Es como si dijera: sí, hubo algo importante. Fue bonito. Ahora seguimos adelante, pero con respeto por lo vivido. Y hablemos un poco de la reacción de los fans. En las redes sociales, las declaraciones de Kerem han generado un torbellino de comentarios. Algunos celebran su madurez y su forma de hablar sobre Hande, defendiendo que es la manera correcta de manejar una ruptura. Otros, los más románticos, siguen aferrándose a la esperanza de una futura reconciliación, interpretando sus palabras como una señal de que el amor aún perdura. Y por supuesto hay quienes analizan cada palabra, buscando significados ocultos o interpretando el lenguaje corporal de Kerem en las entrevistas. Personalmente creo que lo más saludable es tomar las palabras de Kerem tal como son: un reconocimiento sincero de la importancia de una persona en su vida y una expresión de respeto. No debemos forzar interpretaciones que no están explícitas. La vida avanza, las personas cambian y las relaciones evolucionan. Lo que fue una historia de amor intensa y pública, ahora se ha transformado en un capítulo de respeto y admiración mutua en el camino individual de cada uno. Este * bombazo de Kerem Bürsin no es tanto una explosión de drama, sino más bien un anuncio de madurez y un gesto de gratitud hacia una persona que fue importante en su vida. Es una forma de demostrar que incluso después de una ruptura, se puede mantener el respeto y el aprecio por las experiencias compartidas. Para cerrar este tema, quiero que se queden con la idea de que a pesar de las rupturas y los caminos que se separan, las personas que nos marcan dejan una huella. Y Kerem Bürsin ha tenido la valentía y la madurez de reconocerlo públicamente, dando así una lección de cómo manejar las relaciones pasadas con dignidad y respeto. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, donde hemos desglosado las sorprendentes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Hemos visto cómo ha roto el silencio, no con drama, sino con respeto y reconocimiento. Hemos analizado el significado de sus palabras y la posible reacción de Hande. En resumen, Kerem ha confirmado que Hande fue una persona importante en su vida, que la respeta profundamente y que guarda un grato recuerdo de su tiempo juntos. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí y por habernos acompañado en este análisis. Su atención es lo que nos motiva a seguir
endoles el mejor contenido. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Kerem. ¿Les sorprendieron? ¿Qué creen que significa para el futuro de la relación entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta noticia, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra creciente comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis impactantes. Hasta la próxima.